Hola familia, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un privilegio para mí poder enseñar la palabra de Dios a través de la Biblia y es un gran honor el que me estés acompañando el día de hoy para poder trabajar para la obra de Dios. Mi nombre es Miguel Flores y soy un pastor en la iglesia en la ciudad de Santa Paula. Nos estamos reuniendo los días domingos a las 12 p.m. Hemos estado fuera ya casi por 3 semanas y esperamos que la siguiente semana ya podamos reunirnos en nuestra iglesia a las 12 de la tarde. Esperamos estar transmitiendo los mensajes desde nuestra iglesia y espero que nos sigas acompañando, que sigas deseando alimentarte, llenarte, conocer de la palabra de Dios. Y aquí estoy para ofrecer mi servicio para que puedas tú enamorarte y acercarte más a conocer a Dios a través de las Escrituras. Bueno, déjame comenzar nuestro mensaje el día de hoy y te podrás dar cuenta que no solamente tenemos encima el coronavirus en nuestras vidas, no solamente lo que está pasando en los Estados Unidos va a afectar a la nación de Estados Unidos, efectivamente lo que sigue adelante en los siguientes 4 años de los Estados Unidos va a traer un cambio radical en la vida de las familias, en las vidas de las personas. Desafortunadamente hemos sido tan mal desinformados y no hemos visto la naturaleza de la injusticia que está corriendo a través de este país. Quiero decirte que en base a esto, de lo que está viviendo el país de los Estados Unidos, en base a su política, vemos que la injusticia está creciendo. Y entonces este mensaje es acerca sobre la queja de un profeta de Dios ante la injusticia moral y moral de los poderes que nos gobiernan. Todos tenemos preocupación de los gobernantes que están en puestos políticos. Y es cierto, y es una verdad de que todos hemos experimentado la injusticia de los gobernantes. Todos, desde yo recuerdo desde muy pequeño entender cómo habíamos sido maltratados, habíamos sido injustificadamente abusados en base a una severa, rígida y grave deslealtad de parte de los gobernantes. Todos nacemos, vivimos y morimos bajo poderes políticos, económicos y sociales que están por mucho más encima de nuestros derechos humanos. Y de hecho, hoy vivimos y está corriendo una ideología totalmente distinta a la de hace unos años atrás y que sigue de igual manera creando división para que unos se hagan más fuertes y otros se hagan más débiles en cuestiones políticas. Y en base a toda esa ideología que se está moviendo en las vidas de nuestro país, hay personas que son exaltadas y hay otras personas que son rebajadas. Y en base a vivir en una injusticia en países que son mal gobernados por personas que no aman el derecho, no aman la justicia, esto suele generar en las personas un resentimiento y un disgusto que muchas veces es generalmente impotente. Y ese sentir no fue muy diferente a un hombre que vivió al margen de las leyes sociales de su tiempo. Era un hombre que se esforzaba por vivir una vida justa, por vivir una vida buena, por respetar, por amar, por proteger a otros. Además de vivir una vida, no solamente una vida justa, una vida buena, una vida en prosperidad en su carácter, sino además vivió una vida santa para el Dios de Israel. Este hombre fue alguien intachable, un hombre que realmente no se le podía acusar de ningún error moral. Y después se convirtió en un profeta de Dios, viviendo una vida justa y apartada para Dios. Se convirtió no solamente en un hombre santo, sino además en un profeta de Dios. Tenía un vasto conocimiento de la palabra, que es muy importante. Es sumamente importante tener un conocimiento vasto de las escrituras, tener un vasto conocimiento de la persona de Dios. Además, tenía una entrega al servicio a Dios y obviamente una vida devota a Dios. Pero en su corazón, en su vida, ante la injusticia que estaba viviendo a su alrededor, que él podía mirar y darse cuenta porque él estaba en esas bases políticas, esas bases gubernamentales de su tiempo, no impidió
que expresara su descontento, que expresara su insatisfacción por la conducta de sus gobernantes corruptos. Y cómo esa corrupción desde arriba, desde los gobernantes, se va infiltrando en la sociedad común y corriente, y donde no hay respeto por la justicia en las partes altas de los gobiernos, mucho menos va a haber un respeto por la justicia y por llevar una vida moral e íntegra de parte de la gente común y corriente. Cuando vemos gobiernos corruptos, vemos una sociedad corrompida por la corrupción de sus gobernantes. Vemos esa infiltración. Vemos cómo esa poderosa influencia de la corrupción dentro de los gobiernos. Y esa queja es la que llevó a Habacuc delante de Dios. Habacuc llevó su queja de toda la injusticia que él miraba delante de Dios. Así que acompáñame a leer Habacuc capítulo 1, verso 2 al 4. Pero antes de leerlo, quiero orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, bendice tu palabra a través de estos medios. Señor, que podamos como iglesia poder siendo de influencia para que otras personas se acerquen y busquen de ti a través de tu palabra. Señor, que en estos tiempos donde hay una escasez de tu palabra, pero hay un avivamiento terrible de ideas y de emociones dentro de la iglesia, Señor, que tu palabra prevalezca y que vuelva un avivamiento vivo en base a tu verdad, en base a tu palabra. Así como tú lo haces, que eres espíritu y adoradores en espíritu y en verdad buscas, pero la verdad basada en tus escrituras. Señor, yo ruego, Dios, de que sigas haciendo tu obra en medio de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces las palabras de Habacuc en el capítulo 1 del verso 2 al 4, lee conmigo, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Escucha bien, la violencia que hay. Todos hemos notado la violencia que se ha desatado en nuestro país desde meses atrás. No solamente vemos la violencia, sino además hemos visto el caos que ha provocado el coronavirus. Bueno, y sigue, ¿y no salvarás? Dice: daré voces a ti a causa de la violencia, y pregunta, ¿y no salvarás? ¿No vendrás al rescate de nosotros? Y luego le pregunta, ¿por qué me haces ver iniquidad, maldad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y eso es lo que hemos notado en las últimas semanas en nuestro país. Destrucción y violencia creadas, obviamente, por poderes políticos fuera de nuestro alcance. Y sigue diciendo, delante de mí. Y pleito, peleas y contienda se levantan. Vemos la división ahora del género. Hay una tremenda ideología de dividirnos, no solamente en el género, en base al sexo masculino, femenino, y ahora el espectro de sexualidad que ahora se está tratando de marcar, y están llevando su campaña política para traer división, traer contienda. Y no solamente eso, ahora también hay una guerra racial entre el color. Es algo terrible lo que están provocando los poderes políticos de nuestros países. Dice, verso 4, por lo cual dice Habacuc, por lo cual la ley es debilitada. Es una burla lo que hacen nuestros gobernantes. No respetan la ley. Y el juicio no sale según, dice, la verdad. Vemos mentira alrededor de los noticieros que nos llenan de mentira tras mentira y no nos dicen la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, dice, por eso sale torcida la justicia. Vemos sus primeras palabras de Habacuc en este libro, y él, claro, obviamente está perplejo, está pasmado, está sumamente angustiado de ver cómo la maldad florecía alrededor de él. Y es obvio que muchos de nosotros no vemos que vaya a haber una solución futura. Y al igual, Habacuc no veía una solución futura. Y buscó aclarar su mente. Él estaba preocupado por la situación que estaba viviendo su nación, su pueblo, y quería aclarar su mente. Obviamente, Habacuc no se hundió en la amargura. Habacuc no se hundió en el rencor, no se desanimó. Y eso es algo claro de un hombre que conoce y busca de Dios. Esa es la reacción más común. El problema es de que el creyente, el cristiano
que dice conocer a Dios y rápidamente llega el problema a sus vidas y se desanima, se siente condenado, se siente culpable. ¿Por qué? Porque ha perdido su vista de Dios, ha perdido su vista de Cristo. El verdadero creyente que ha construido una fe en Dios, que ha construido una fe en el Señor Jesucristo, llega a la prueba y atraviesa la prueba agarrado de la mano de Dios, esperando, ¿verdad? Siempre día a día, su compañía, su fuerza, su poder para atravesar la prueba. Y es terrible ver ahora la queja, el disgusto y la culpabilidad de muchos de que llegó la prueba y se sintieron miserables porque no habían hecho lo suficiente para Dios, cuando lo único importante era estar apegados a su palabra, buscando a Dios en oración. Dios no cambió la situación del pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Él los hizo atravesar por el desierto 40 años. Y había 2 hombres justos entre ellos, Caleb y Josué. Caleb y Josué pudieron ser bendecidos por Dios de una manera distinta, pero ¿sabes qué? Ellos tuvieron que atravesar también los 40 años del desierto juntamente con el pueblo de Israel que había sido desobediente y que había sido duro de corazón en contra de Dios. Aún así ellos tuvieron que atravesar el desierto juntamente con esta nación y lo aceptaron y tuvieron fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, estaba con ellos durante estos 40 años en el desierto. Yo he pasado 2 semanas a través del problema del coronavirus en mi vida y siempre confié en Dios. Pero no ha sido gracias a mí, ha sido gracias a su bendita gracia que ha sido derramada a través del poder de su Espíritu Santo y del conocimiento de su palabra. Ha sido gracias a ello. No ha sido gracias a mis fuerzas, ni a mi poder, ni a mi sabiduría, ni a mi inteligencia. Simplemente ha sido por mi devota devoción hacia Dios. Y eso es lo que hizo Habacuc. Él buscó respuestas, no refugiándose en la amargura, refugiándose en el desánimo, refugiándose en la culpabilidad. No. Él buscó respuestas de parte de Dios. Observó todos los abusos de parte de los gobernantes de su nación y cómo esto había podrido la conducta moral de la sociedad. Y él deseaba saber por qué Dios no hacía algo al respecto. ¿Por qué Dios toleraba toda esta injusticia? Y Dios le contesta a Habacuc en los siguientes versos, que no vamos a leer por falta de tiempo, pero léelos tú en casa. Y Dios le contesta, claro que estoy haciendo algo. Y estoy haciendo una obra, dice Dios, que si alguien te la contara, no la creerías. Porque estoy levantando una nación más malvada, estoy creando un imperio, estoy creando una potencia mundial que la voy a utilizar como un instrumento de castigo contra Judá. Y estos tiempos en los que estamos viviendo hoy, aquí en los Estados Unidos, son muy parecidos a los tiempos que está viviendo Habacuc. Estamos mirando a una nación convirtiéndose en una nación mucho más poderosa que los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidados como creyentes que vivimos dentro de este país. Dice, estoy levantando a los babilonios como un instrumento de castigo contra Judá, contra la maldad, contra la injusticia de tu pueblo. Y esto asombró más a Habacuc. Porque ese era el remedio de parte de Dios. Pero parecía que este remedio era aún peor que el problema. La respuesta que Dios le ha dado a Habacuc le resulta profundamente muy difícil a Habacuc el aceptarla. Los caldeos o la nación de Babilonia o esta potencia o este imperio mundial se convertiría en una potencia y se convertiría a la vez en el instrumento del plan de Dios para juzgar la maldad del pueblo de la nación de Habacuc. Y se aterra Habacuc, se asusta y vuelve a expresar su queja. Ahora, en el verso 12 al 17, podemos leer que dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Escucha sus palabras. Dios mío, santo mío, ¿no moriremos? Oh Jehová, ¿para juicio lo pusiste a la nación de Babilonia, a los caldeos? ¿Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar? Has levantado esta nación para castigarnos.
Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice el verso 13. Ni puedes ver el agravio. Pregunta, ¿por qué ves a los menospreciadores? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Si esta nación era horrenda, era una nación malvada, no tenía ningún respeto por la humanidad, por la vida. De hecho, no lo fue así. Fue una nación sumamente malvada e idólatra. Y sigue diciendo Habacuc en el verso 14, y haces que los hombres, como los peces del mar, nos haces como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Dice que esta nación, verso 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red de pescar y los juntará en sus mallas. Y escucha lo que hará esta nación, por lo cual se alegrará y se regocijará. Y dice, por esto hará sacrificios a su red, o sea, terminará adorando a sus redes, a sus anzuelos, con los que pudieron conquistar y gobernar otros reinos, otros territorios, otros lugares, incluyendo mi nación, mi país, Israel. Dice, ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, o sea, con esto se hicieron bastante ricos y se llenaron de comida y engrosó su comida. Dice, vaciará por eso su red, vaciará su red de los peces, de toda la cantidad de riquezas que acumulará por sus conquistas. Y dice, y no tendrá piedad, escucha bien, no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí entonces miramos la segunda queja de Habacuc. Y él dijo, ¿cómo es posible que una nación más malvada, más corrupta, más injusta, sea usada por Dios para juzgar a una nación más justa que ellos? En el corazón de Habacuc contendió con estas dos preguntas muy importantes. Y quiero recalcar una vez más, él fue a la fuente de la sabiduría, él fue a la fuente del conocimiento, él fue a Dios, él fue a Dios. Él no se convirtió en un activista político, él no empezó a crear marchas para destruir otros negocios, otras personas, no empezó a crear una propaganda en contra de ciertos grupos. No, él fue a Dios. Él fue a Dios. El verdadero creyente se involucra en las cosas de Dios. Se involucra en las cosas políticas, pero no para crear contienda o crear disturbios o crear problemas, no. Él busca una solución para el bienestar de la mayoría de las personas. Así que entonces Habacuc continuó con estas dos preguntas muy importantes. ¿Por qué permite Dios que la maldad prospere? ¿Por qué hay tanta maldad, Dios? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta muerte, Dios? Y la segunda pregunta es cómo Dios siendo justo, cómo Dios siendo un Dios justo, un Dios santo, entonces cómo una nación malvada podría funcionar como un instrumento de juicio. Bueno, le responde Dios, aunque voy a utilizar a los babilonios para mis propósitos, al final Babilonia también sería juzgada por sus atrocidades, aunque Babilonia o los caldeos aún todavía no nacían como nación, porque la profecía que Dios le está dando a Habacuc es una profecía que se cumpliría muchos años después, que obviamente Habacuc jamás miró. Así que, en base a sus preguntas, a sus quejas, a su contienda que está en el corazón de Habacuc, Dios le responde a este profeta: observa lo que estoy haciendo. Quiero que observes bien lo que estoy haciendo. También le pide, sé paciente, Habacuc, espera y sé paciente. Y también le dice por última vez, Habacuc, mantente firme en tu fe. Habacuc, mantente firme en tu fe. Hermano, hermana, mantente firme en tu fe. Nos esperan, no lo sabemos, los siguientes años, cómo nos va a pasar la vida aquí con esta clase de personas que no aman la justicia. Pero el llamado de Dios es observar la obra de Dios que está haciendo a nuestro alrededor. Ser pacientes y mantenernos firmes en nuestra fe. Y le dice, sé observador en Habacuc capítulo 1, verso 5, dice, mirad entre las naciones.
Mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice Dios, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Es un llamado para ti y para mí a observar lo que Dios esté haciendo. También le dice a Habacuc, sé paciente, en el capítulo 2, verso 3, aunque la visión tardara aún por un buen tiempo, aunque llegara a suceder lo que te he descrito, Habacuc, en un futuro tiempo, dice, mas se apresurará hacia el fin, o sea, se va a cumplir. Y no mentirá. Dice, aunque tarde en llegar mi justicia, aunque tarde en llegar mi juicio, mi salvación, dice, espéralo, espera. Dice Habacuc, porque sin duda vendrá, va a venir y no tardará. La siguiente es, mantente firme en tu fe. Y lo encontramos ahí mismo en Habacuc capítulo 2, verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, aquel cuya vida no hace el bien, que siempre está robando en el trabajo, está llegando tarde en el trabajo, personas que simplemente mienten, distorsionan, chismean, crean conflictos, no crean un ambiente sano dentro de su familia, viven en corrupción, viven en drogas, viven en alcoholismo. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Sí, eso es normal. Vemos al malvado enorgullecerse en lo que hace. Pero en otras palabras, está hablando de que las personas cuyas viven de una manera indigna y moral, van a morir. Dice, van a morir. Pero dice, más tú, más el justo, por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y en base a nuestra creencia cristiana, está hablando de la vida que se puede encontrar en la fe en Jesucristo. Una vez de que tú y yo pusimos y depositamos nuestra fe en la redención de Jesucristo en la cruz y su resurrección, y de que está centrado a la diestra de Dios el día de hoy, vivimos en base a su justicia que Él nos ha proporcionado a través de su vida perfecta, como si nunca hubiéramos hecho un mal. Está hablando de mantenerse viviendo en fe en Dios, en lo que Él va a hacer y en lo que Él ha dicho. Bueno, quiero finalizar porque no podemos estudiar en una sola hora todo el libro de Habacuc, pero tú puedes en tu vida personal, en tu tiempo libre, que leas cuidadosamente estos 3 capítulos por ti solo. Puedes leerlo 1, 2, 3 veces, las veces que tú desees, y que te adentres en las palabras de Habacuc y en las palabras de Dios. Pero quiero decirte que al final, Habacuc declaró su fe en el Señor ante una futura calamidad. Ante una futura calamidad. Hermano, hermana, amigo, amiga, vamos a seguir pasando por calamidades. No va a haber diferencia. No hay diferencia entre el creyente o el no creyente. No hay diferencia entre líderes de la iglesia o personas comunes dentro de la iglesia. No hay diferencia. Todos vamos a pasar por calamidad. Todos. La diferencia entre esto es de que ¿cómo lo vas a pasar? ¿Cómo vas a pasar la calamidad? Esa es la diferencia. ¿Teniendo fe en Dios? ¿O hundiéndote en el desánimo o en la depresión o en la ansiedad? ¿Amargándote? ¿Quejándote? ¿Decepcionándote? ¿O confiando en Dios? ¿O confiando en Dios? Esa es la diferencia. Entonces, Habacuc al final declara su fe ante la futura calamidad. Él se da cuenta de que su perspectiva de la maldad que está en el mundo
es más limitada que la de Dios. Y entonces decide confiar que los caminos de Dios son buenos, a pesar de que se está levantando una nación más poderosa que ellos, que van a venir y los van a destruir. Los van a venir a acabar. Van a venir y destruir su ciudad, llevarse sus riquezas, aniquilar hombres, mujeres y niños por la creciente maldad de una nación corrupta que era Judá. Ahora en todo esto, este hombre de Dios que decidió poner su fe en Dios, lo llevó a un punto de regocijarse, de alegrarse en el poder salvador de Dios. Y no frustrarse y no venirse abajo o no decepcionarte ante la calamidad futura. No, él dijo, me voy a regocijar en el poder de Dios. Y ese es un profundo llamado para ti, para mí, de que de igual manera las cosas no van a mejorar, no van a mejorar. Sí, tal vez tú vas a prosperar en el siguiente año, vas a aumentar tu cuenta en el banco, vas a vivir una vida de salud mejor, vas a estar asistiendo a tus clases en el gimnasio o vas a conseguir un mejor empleo, pero hay otras personas que no, que van a padecer en este siguiente año. Independientemente de lo que te vaya a pasar a ti personalmente, no va a cambiar las cosas de que este mundo, de que este país, de que en el lugar en el que vivimos, no va a mejorar. No va a mejorar. No va a mejorar. Pero el llamado de parte de Dios hacia Habacuc es de que confiemos, esperemos, observemos a Dios. Porque Él es poderoso y justo. Porque Él es poderoso y justo. Y esas son las últimas palabras de Habacuc en el capítulo 3, versos 17 al 19. Después de su increíble perspectiva de parte de Dios, dice, aunque la higuera no florezca. Bueno, estamos hablando del fruto, de las frutas, del alimento en casa. Ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, el aceite para cocinar, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, no hay alimento, no haya cómo sostenernos en esta vida. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Con todo lo que malo que llegue a suceder en base al juicio de Dios que viene sobre mi país, sobre mi nación, sobre mi pueblo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y sigue diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Su confianza ahora ya no está en lo que ve, sino ahora su vista está en Dios, su vista está en el Señor. Por eso dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervo. O sea, me hace ser como un venado y en mis alturas me hace andar. Una vez andábamos mis hijos y yo caminando allá en los cerros aquí por la ciudad de Santa Bárbara y miramos un venado como descendía por una pendiente realmente de picada. Y el venado se movía con una agilidad y con una fuerza, de una manera increíble, pudo descender y bajar y correr a una velocidad realmente increíble. Recuerdo que esa vez que lo vimos a este venado corriendo así, nos impresionamos tanto de la agilidad y la fuerza que tenían sus patas para andar. Y eso es hablando de esa fortaleza que encontramos en Dios. Y nos hace mantenernos firmes y fuertes cuando nuestro enfoque y nuestra vista está en lo que ha dicho Dios y va a hacer. Es entonces después de escuchar la palabra de Dios en cuanto al juicio que Dios realizaría sobre la injusticia, Jehová de los ejércitos. Y no solamente eso, después de haber escuchado la palabra de Dios, sino que además de notar de que las palabras de Dios es de que dice, la injusticia va a crecer, la injusticia va a aumentar. Pero dice además que no solamente va a crecer la injusticia, sino que además le dice Dios a Habacuc en el capítulo 2, verso 14, la tierra, además de que se va a llenar de injusticia más, la nación, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vemos que mientras más aumenta la maldad, más aumentará el conocimiento de Dios. Y eso es algo tremendo para la vida de Habacuc, para el corazón de Habacuc.
Entonces, después de observar, de escuchar la palabra de Dios, de notar lo que Dios va a hacer y después de tener esta increíble visión, porque tú puedes notarlo ahí, cuando tú leas los capítulos 1, 2 y 3, vas a poder notar que Habacuc escucha la palabra de Dios. Hace caso a lo que Dios le ha dicho. Pero además, Habacuc tiene una increíble visión del poder y la gloria de Dios ante la injusticia del hombre. Sí, Habacuc ve a Dios de una manera majestuosa y gloriosa venir a traer juicio. Y es ante esta gloriosa presencia de Dios que ve a Habacuc en el castigo de la injusticia del hombre y el poder sobre la naturaleza, que llegó a la conclusión de que con todo lo que llegue a pasar, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, nosotros tal vez no puedas tener una visión gloriosa de Dios trayendo juicio sobre la tierra, pero para el creyente y para el cristiano, nuestra visión gloriosa de parte de Dios es la persona de Jesucristo. Cuando vemos a Jesucristo hablar, cuando lo vemos actuar, lo vemos enseñar, podemos notar la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, cuando nos humillamos delante de Dios reconociendo nuestra naturaleza humana pecaminosa y reconocemos de que tenemos una increíble necesidad del poder de salvación de Dios, podremos mirar la gloria majestuosa de Jesucristo. Y eso va a cambiar la perspectiva de cómo mirarás las cosas que estén pasando a tu alrededor de tu vida. Puede ser coronavirus, puede ser alguna otra enfermedad, puede ser el despido de tu trabajo, puede ser cáncer, puede ser la muerte dentro de tu familia. Pero si tu visión, tu mirada, tus oídos están para buscar de la gloria de Jesucristo, tú vas juntamente con Habacuc y con nosotros a decir: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es lo que sucede cuando realmente se busca a Dios de todo corazón. No soy perfecto. Tengo pecado como cualquier persona normal. Pero al final del día, mi confianza y mi fe está en la obra de Jesucristo, no en lo que yo pueda hacer. No en lo que yo pueda hacer con mis manos, ni con mi boca, ni con todo mi conocimiento y mi sabiduría. Mi confianza está en la salvación de Dios, en la salvación provista por Jesucristo en la cruz. Mi alegría, mi gozo para vivir en esta vida llena de muchas calamidades está en la salvación y en la gloria de Jesucristo. Una vez de que tú abres tus ojos al Evangelio, la luz de la salvación entra en la oscuridad de tu corazón y la luz y las riquezas de Cristo se hacen vivas dentro de ti. Ya no venimos a vivir y esperar en las cosas de este mundo. Son necesarias para poder mantenernos vivos físicamente aquí. Pero al final, lo único importante es de una vez desplegada esa luz en nuestro interior, la luz divina de la salvación de Cristo, que vamos a poder ir y regocijarnos de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza y el gozo de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Si estás pasando calamidad el día de hoy y no conoces a Cristo, yo te invito a que te rindas a Él. Yo te invito a que entregues tu corazón, tu alma, tu ser a Él. De que reconozcas que eres incapaz de hacer cosas buenas en este mundo aparte de Él. Que pidas de su ayuda, que pidas de su salvación. Y créeme que podrás juntamente conmigo decir: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Esto es un mensaje que nos dejó un profeta hace cientos de años y que puede ser utilizado para nuestras vidas el día de hoy en medio de la injusticia que estamos viviendo y que estamos por vivir. Busca a Cristo, conócelo, vea sus escrituras, vea sus evangelios, conoce quién es Él, conócele, conócele, conoce acerca de su justificación, de su salvación, de su gracia, de su próxima venida. Hay una increíble esperanza, paz y fuerza cuando uno busca a Jesucristo y se le conoce a través de las Escrituras. Padre, te doy gracias, Señor, por esta bella tarde y te ruego que bendigas a la gente que haya visto este mensaje. Señor, que nos dé aún más una hambre y una sed por escuchar de tu palabra, de buscarte en las Escrituras y de conocerte aún más. Dios, te pido por las personas que están padeciendo en el día de hoy y que no te conocen, que tal vez están contagiados de coronavirus y han perdido sus esperanzas, tienen miedo, están llenos de ansiedad, viven con temor. Yo te ruego, Señor, de que puedan clamar a ti, al único Dios vivo y salvador. Que puedan clamar al nombre de Jesucristo y pueda llegar la luz de la salvación a sus vidas. Y su lamento, su lloro, su tristeza, su angustia se convierta en un baile. Señor, revélate a la gente en medio de la situación que estamos viviendo, Dios, del coronavirus y de la injusticia que vivimos en nuestros países. Señor, te ruego, Padre, de que tu palabra siga avanzando, el conocimiento de las Escrituras siga siendo buscada por los creyentes primeramente. Señor, hay una increíble necesidad del conocimiento de tu palabra. Y yo ruego, Dios, de que primeramente a mí me sigas dando más hambre y más sed de estar en tu palabra, estar en el conocimiento de tus escrituras y poder utilizar eso para poder hacer que otras personas también se enamoren de tu palabra. Señor, bendice a la gente, bendice a mi familia. Y gracias, Señor, por restaurar la salud de mi esposa. Y gracias por que siempre estuviste en la vida de mis hijos en medio del coronavirus. Y gracias, Señor, que les permitiste ver que es pasar un terrible sufrimiento y una terrible desesperanza con una enfermedad que no conocíamos ni entendíamos y que los has visto, ellos han visto tu poder en la vida mía y en la vida de su mamá y cómo nos restauraste nuestra salud de una manera total y completa. Señor, gracias por la vida de mis hijos y de mi familia. Te doy gracias por la iglesia en Santa Paula, los hermanos que me han apoyado a través durante todos estos años, para que juntos podamos seguir adelante con tu obra y poder hacer que otras personas en la ciudad de Santa Paula o a nuestros alrededores o a través de las redes sociales te conozcan y puedan establecer una relación personal contigo. Dios, te adoramos y te bendecimos y te doy las gracias en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, gracias familia. Nos vemos, si Dios quiere, el siguiente domingo ya en nuestra iglesia y espero que verte pronto. Y si vives, una vez más quiero recordarte, si vives cerca de la ciudad de Santa Paula, eres bienvenido a llegar a nuestra iglesia. Estamos los días domingos a las 12 del día. Mi nombre es Miguel Flores y fue un placer servirte el día de hoy. Que Dios te bendiga.